La experiencia que tenemos acá en nuestro país, que le llamamos papeleta de votación, ha sido siempre papeleta única. Yo creo que sería muy difícil en nuestro país adoptar un sistema distinto como el que utilizan en Argentina. Y le voy a explicar por qué. La historia de nuestro sistema electoral, básicamente desde las últimas décadas del siglo XIX y las primeras mitad del siglo XX, era caracterizada por una gran desconfianza en el organismo electoral y en el sistema electoral propiamente dicho, ¿verdad? Todo eso nos lleva a una guerra civil en el año 48, que es lo que posibilita la Constitución de 1949. Entonces, en esa Constitución, entre otras cosas, se crea, y uno de los grandes logros es la creación de un Tribunal Supremo de Elecciones totalmente independiente del poder político, ¿verdad? Incluso los magistrados del tribunal son electos por la Corte Suprema de Justicia. Se elimina anteriormente en el organismo electoral, habían representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo, eso se elimina. Pero además se establecen una serie de controles, no solo a nivel constitucional, sino a nivel legal, precisamente para garantizar la integridad en el sufragio, la transparencia del sufragio. Ahí podemos ver, esa es una norma, desde el año 93 solo ha sufrido una reforma, que fue en el año 59, el artículo 93, que, por ejemplo, en nuestro país a hoy no podemos utilizar otra forma de votación que no sea ir en forma presencial directa a las juntas electorales, ¿verdad? Es decir, no podemos aquellos de voto por correo o voto adelantado o voto por internet, eso es inviable hasta que no se reformara la Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que tener toda la seguridad y que con la fiscalización incluso de los partidos políticos de quién está llegando a votar y cómo está llegando a votar. Todo para asegurar la transparencia del sufragio. Y en aras de esa transparencia es que también están imbuidos todo lo relativo a la emisión de las boletas de votación o las papeletas. Entonces, por ejemplo, hay que enviar papeletas en cantidad exacta a los números de electores inscritos en cada junta receptora de votos, porque es una matemática que siempre tiene que salir, ¿verdad? Si una junta receptora de votos hay inscritas para votar 500 personas y llegaron solo 300 ese día, pues tienen que haber 200 papeletas sobrantes. Y en las urnas, entre votos válidamente emitidos, votos en blanco y votos nulos, tienen que sumar la cantidad exacta de los que se presentaron a votar, ¿verdad? Entonces, si bien ya con el nuevo código electoral que se emite en el año 2009, anteriormente era muy reglamentista, ahí se decían absolutamente, como decía ahora Elizabeth, también las características que van a llevar la papeleta. Bueno, ya en el código actual eso se autorizó o se facultó al organismo electoral para que lo haga mediante un reglamento, ¿verdad? Y es en el reglamento donde se va a establecer también todas las características inherentes a las papeletas. No somos tan detallistas como en Chile porque incluso seguimos siendo desconfiados, ¿verdad? Y el hecho de poner el tipo de letra, por ejemplo, como mencionaba Elizabeth ahora y demás, pues hay cierto sentimiento de que alguien pueda tratar de clonarlas y demás, ¿verdad? Pero entonces ahí lo interesante, que también lo mencionó don Daniel en su presentación, es que ya incluso desde antes del nuevo código, de una reforma que se hizo al código anterior en el año 96 y se incorporó en este código actual en el 2009, se da la posibilidad de sustituir la papeleta por dispositivos electrónicos de votación. Solo la legislación ha puesto dos condiciones, que sean confiables y que sean seguros. Esas dos condiciones es lo que nos ha llevado que a pesar de que hemos hecho pruebas, no se haya todavía decidido por hacer ya un cambio en el sistema de votación. ¿Por qué? Porque toda esta desconfianza en la cual se genera nuestro sistema electoral, ¿verdad? Hace que para los partidos y para muchos actores del proceso no tengan ni a más mínima confianza en sustituir esa papeleta, esa boleta de votación, donde está marcada de puño y letra el propio elector por quién votó, por algo que tenemos que confiar en un reporte electrónico que nos diga por quién votó Juan o Pedro, ¿verdad? No podemos tangiblemente ver esa papeleta. Eso es lo que lo ha dificultado, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los aspectos, pero toda esa reglamentación, ¿verdad? Nos hace establecer, aparte de la cantidad, cómo van a ser las papeletas para cada elección, ¿verdad? Entonces, incluso ya es tradicional, las papeletas para la elección presidencial son de color blanco y las papeletas para las demás
elecciones que puedan haberse o celebrarse en una misma fecha, pues van a tener otros colores. Hay toda una normativa a partir del artículo 11 de ese reglamento de la elección, donde se establecen absolutamente las características. ¿Cuáles son esas características de la papeleta? Aparte del color, el tamaño, la forma en que van a venir. Por ejemplo, en las presidenciales se dice que tienen que incluir la fotografía de los candidatos, además del nombre y la divisa de los partidos políticos. Mientras que las de los diputados, y eso es por razones de espacio, que es lo que quería más o menos mostrarles ahora algunos ejemplos, pues solo va a estar el nombre de los partidos políticos y sus divisas. Los nombres de los candidatos se ponen en cartelones aparte. ¿Esto por qué? Bueno, para evitar riesgos de atrasos, porque el proceso de inscripción de candidaturas, si se atrasara, podría poner en riesgo el proceso posterior que se hace, que es el de la impresión de papeletas. Pero somos tan celosos acá, como le digo de eso, en nuestro país de son susceptibles, que hay un reglamento que se llama de sorteo de posiciones en las papeletas. Es decir, la posición que va a ocupar cada partido político dentro de la boleta de votación se deja al azar, para que el partido no diga que su posición, y ahora vamos a ver unos ejemplos, si es arriba o abajo, a la derecha, a la izquierda o al centro, fue predeterminada con el ánimo de dar una ventaja a algún partido por sobre otro, ¿verdad? Entonces, hay todo uno que dependiendo del momento en que presentó cada partido su solicitud de inscripción de candidaturas, ahí se le va a asignar un número y ese número va a ser el que le va a determinar el momento en que va a, se le va a sortear a ese partido la posición. Es decir, si hay 30 partidos, o vamos a tener que ser, como en este caso, que es cifra récord, 25 partidos en la papeleta presidencial. Bueno, el que primero presentó su formulario va a tener una esfera ahí, como se hace una rifa, como se hace la lotería, con 25 bolitas, va a girarle y va a sacar cuál bolita le va a tocar, ¿verdad? La primera posición va a ser en la fila superior derecha a la izquierda y la última en la fila inferior, ¿verdad? Entonces, todo eso está, como les decía, celosamente custodiado porque todas las papeletas van a regresar a nuestras oficinas. Claro, en las primeras elecciones, aquí hay una muestra de una papeleta de las elecciones del año 66, que fueron muy peleadas, o sea, fue una de las elecciones donde hubo menos margen de diferencia entre quien ganó la elección y quien la perdió. La ganó, por cierto, el candidato de la derecha, el Partido de Unificación Nacional. Era menos complicado hacer las papeletas, como vemos que eran en este momento dos opciones políticas. En la papeleta de la elección siguiente, perdón, del año 70, habían aumentado a 5 opciones políticas, ¿verdad? Estas papeletas todas eran lineales porque se votaba con la impresión de la huella digital. Entonces, para efectos de evitar votos nulos involuntarios, todos tenían que ponerse en una misma línea y la papeleta se doblaba de arriba hacia abajo, de forma tal que no manchara a otros. A partir del año 98, que ya tenemos todos nuestros registros de huella digital, se cambia ya a papeletas. Esta es de la elección del 2018, la que antecedió la que se va a celebrar el próximo año. Ya se puede marcar con un bolígrafo, ¿verdad? Entonces, este problema no subsiste y ya se pueden hacer varias filas. Para esta ocasión van a ser más de 2 filas de papeletas, porque como le digo, casi que duplican esa cantidad de candidaturas que se inscribieron en el año 98. Como podemos ver en este último ejemplo, ya que estoy terminando, incluso se le imprime un talón al mano izquierda, un talón que va a contener un número. Esto para efectos de control. No solo que va a ser del 1 al 500, ¿qué va a determinar eso? La cantidad de electores inscritas en una determinada junta. Para que cualquier fiscal de partido político pueda saber que si hay desprendida, la papeleta desprendida de la 20, pues solo 20 personas se han presentado a votar. Por supuesto que ese número no va en la papeleta una vez que se desprende para evitar cualquier susceptibilidad, ¿verdad? Esto básicamente, a partir de las elecciones del 2020 locales y ahora en estas presidenciales, las hacemos en una impresora digital. Eso todavía nos da mayor seguridad porque se imprimen exactamente la cantidad de papeletas que van a utilizarse en cada junta receptora de votos. Las papeletas en nuestro país regresan todas al organismo electoral porque aparte del escrutinio que hacen las mesas de votación, los miembros establecidos en cada una, los magistrados y magistradas del tribunal hacen un escrutinio definitivo de la votación, ¿verdad? Entonces, todo el material electoral regresa. Y una de las formas de legitimizar
cada papeleta es que estas tienen que tener detrás al dorso la firma de los miembros de mesa. Nosotros tenemos un registro de quién está nombrado en cada mesa con sus bases de datos de firmas. Esa firma es lo que va a dar la autenticidad final a esta papeleta física. Si no lleva esa firma detrás de cada papeleta, que es que se entregó en el mismo momento al elector cuando vino, ese voto podría ser nulo, ¿verdad? Eso es básicamente el sistema que ha regido desde la primera elección que organizó el actual organismo electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, que fue en el año 53, y es el mismo sistema que vamos a implementar el próximo año, que es la 18ª elección presidencial que se ha organizado desde que rige la actual Constitución. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a la orden por cualquier duda o consulta.